buenos días a nuestra comunidad del Nodo Colombia. Una vez más agradecemos que nos acompañen en una nueva transmisión para el Nodo en Vivo. Hoy seguimos analizando el tema del coronavirus, del COVID-19, y desde esta oportunidad vamos a hablar del tema geopolítico, de su influencia, la influencia de China y el tema de la OMS. Para eso tenemos como invitado al doctor Giuseppe Nocera. El doctor Giuseppe, él es italiano, nació en Nápoles, una de las ciudades más antiguas de Europa. Es venezolano también. Trabaja en seguridad, es experto en seguridad, es analista político. Desarrolla o se enfoca sus procesos de investigación en tres ángulos: la tecnología, la geopolítica y la historia. Es ingeniero, director de proyectos, empresario, consultor empresarial, conferencista y también es internacionalista. Doctor Giuseppe, muy buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y saludo a toda la audiencia. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido alrededor en términos geopolíticos de este tema que ha afectado pues a todo el mundo. Quisiera preguntarle, ¿qué antecedentes conoce sobre el coronavirus u otros experimentos del gobierno chino con virus antes del 31 de diciembre, cuando se inició o cuando se dieron a conocer los primeros hechos de personas infectadas en la China? Mario, esto es una pregunta muy oportuna porque lo que nosotros hemos visto es que esto es muy viejo. Es decir, cuando digo me refiero a viejo, ¿qué estoy tratando de decir? Quiero decir que uno se pone a investigar un poquito y no necesita ser uno muy experto investigador ni tener acceso a información privilegiada para darse cuenta que, por ejemplo, el director del centro BSL-4 allá en Yuan, o sea, el laboratorio de alto nivel que viene trabajando en conjunto con Naciones Unidas, pues que ese director viene desde el año 2003 investigando ese tipo de virus, trabajando con ese tipo de virus. Eso no lo digo yo, eso está público en las redes, ¿verdad? En una de las redes de investigación donde yo participo, de hecho, que es researchgate.com, es donde el señor que se llama, lo pueden buscar abiertamente, se llama Jingming. Él pues tiene una serie de investigaciones entre el año 2007 y el año 2017 en los cuales pues han trabajado precisamente aislando no más que 142 virus nuevos a partir de ciertos mosquitos. Por ejemplo, el mosquito de la malaria, tan mencionada malaria en los últimos meses, ¿verdad? El mosquito del Zika y otro mosquito muy típico de la región de allá de ellos, de China. Es decir, estos señores han estado trabajando con eso. Entonces no hay que, partirse mucho la cabeza ni entrar en elucubraciones, tipo conspiranoica, para darse cuenta sencillamente con una pequeña búsqueda en redes de investigaciones que allá en ese sitio estaban trabajando eso. Luego después podemos decir que si el murciélago, que si esto, que si la rata, que si comer esto, que si comer alacranes o insectos, pero la realidad está ahí a la vista de todos y creo que es la realidad que está viendo la administración de Trump en Estados Unidos, ¿no? Mira, el primer hecho que se registró o que la República Popular de China comunicó fue en diciembre, más o menos el 31 de diciembre o antes. Eso por presión también de presión interna, también porque se vieron agobiados por los tantos hechos que se registraban continuamente allá en China. Realmente no sabemos cuál podría ser esa cifra real de contagios. ¿Cuál sería la cifra real de muertes que podría haber en China a la fecha y que supuestamente se superó el COVID en ese país? Es una pregunta
muy difícil de responder, digamos, dentro del ámbito de las cifras reales, como tú bien lo estás diciendo. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, tomando en cuenta ciertos parámetros de mi campo de la tecnología, que hay millones, no recuerdo ahora la cifra, creo que son 21, hay 21 millones de líneas de teléfonos celulares que de la noche a la mañana ya no aparecen dentro del operador de China, se eliminaron. ¿Y dónde fueron a parar esas líneas? Entonces, pues ahí se abren dos hipótesis, ¿verdad? Pues la gente entró en crisis, entonces no puede pagar el celular y lo desconecta, ¿verdad? O lo que tú estás diciendo, la cifra de contagio es mucho más alta, la cifra de muerte es mucho más alta de lo que están publicando, y aquí todo el mundo se está encubriendo, ¿sí? De hecho, es tan evidente lo que tú estás planteando de una forma muy concreta, que hasta el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en algún momento de las últimas 2 semanas, emitió un comunicado, lo tengo por ahí, emitió un comunicado en el cual ellos a partir de ya no iban a comunicar estadísticamente el número de decesos de sus instituciones castrenses militares debido al coronavirus. Entonces, pues eso levanta la alerta mundial. Señores, ¿esto qué es? Estamos en una situación de una pandemia con todas las características de un virus propagándose de forma natural, etcétera, etcétera. Obviamente estamos en una situación de guerra, porque que yo recuerde, la única manera, las únicas veces en las cuales una institución militar se reserva el derecho de dar sus bajas es cuando está en guerra. Entonces, ¿en qué está? Esa es una reflexión que hay que hacer. Ese comunicado existe de los organismos militares de Estados Unidos en Facebook hace 15 días. Ellos dijeron, nosotros no vamos a dar las cifras de nuestras bajas, como es normal pues en Estados Unidos, pero lo hicieron enfáticamente al coronavirus. Y eso salió precisamente a raíz de hace 2 semanas y media, cuando se empezó a rumorar en los medios pues que China realmente había estado escondiendo sus cifras. Entonces, pues obviamente Estados Unidos dirá, bueno, pues si ellos están escondiendo allá para camuflar una situación, ellos ¿cómo se llama? En confabulación con Naciones Unidas, con la OMS, bueno, yo por qué también debería decirlas, ¿no? Entonces empezamos a escalar en un tema mucho más complejo que una simple pandemia, ¿no? Entre comillas simple, ¿no? Entonces lo que yo creo es que nosotros estamos en presencia de un fenómeno mucho más serio de lo que creemos. Creo que ya la gente hoy en día lo está percibiendo. No lo percibían así hace mes y medio, nosotros lo veníamos diciendo en las redes, en entrevistas, decíamos, hombre, cuidado porque esto es más serio de lo que la gente cree. Esto va a escalar, esto va a traer consecuencias económicas, sociales, de vida. Simplemente mira lo que está pasando ahora. Una serie de cambios que han ocurrido de manera sistemática y abrupta, inclusive en la forma de trabajar de la gente. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿esto es una cosa fortuita o esto realmente venía ya planeándose hace rato? ¿Sí? Entonces, para ser muy concreto con la pregunta que tú estás diciendo, yo sí creo que China está escondiendo, yo sí creo que China continental puntualmente está escondiendo los casos. Y lo está escondiendo porque tiene que hacerlo. Y qué pena que suene uno un poco duro en este sentido, pero tiene que hacerlo, porque ya se montó en el tren de la mentira desde el principio. Los casos no empezaron en diciembre, empezaron mucho más atrás, ya hay evidencia de eso. Empezaron antes de noviembre los casos. Y todos se quedaron mudos. Inclusive su eminencia, la Organización Mundial de la Salud, a la cual todos los departamentos de salud de todos los países miembros le rinden pleitesía y hacen lo que ellos dicen, aún de manera equivocada, en mi concepto. Equivocado porque ya se demostró, esto ya hace un mes, que los test que estaban aplicando pues son test que no tienen mucha validez.
porque son test indirectos. Los test de hisopo con reactivo, eso que ellos llamaron el test rápido, pues realmente son unos test que no son concluyentes, ¿sí? Y entonces empieza a generar en los medios una serie de polémicas, las mismas polémicas, de hecho, que se generaron en su momento con el tema del SIDA, las mismas polémicas. ¿Por qué? Pues es porque hay gente que en su razonamiento tiene razón. Esos test no son concluyentes. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Una situación de pandemia, cuasi guerra biológica, en donde hacemos un test indirecto, en donde el reactivo puede reaccionar a varios compuestos. Y entonces, ¿cómo sabemos realmente que lo que está infectando Italia es lo mismo que está infectando China y lo mismo de Estados Unidos? Lo mismo? ¿Cómo sabemos eso? No sabemos. En la ciencia, muchos se ponen bravos conmigo, pues, pero la ciencia en este momento, la ciencia local de los países, pues está ciega. ¿Por qué? Porque está siguiendo unos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez se tuvo que callar lo que hizo China, y que a su vez China pues tuvo la descaradez de tapar probablemente, Mario, las cifras reales de contagios y sobre todo de muerte, ¿no? Sí, y precisamente ahí son puntos muy importantes que usted toma y sabemos que es mucho más grande, mucho más global lo que está pasando con este coronavirus o con el virus chino. Y acá viene la otra pregunta. ¿Existen pruebas de trabajo de inteligencia empresarial o de medios del Ministerio de Seguridad Ciudadana de China o sus agentes relacionados con el COVID? Mira, Mario, si me permites hacer un preámbulo, pues esa pregunta es muy importante. En el año 2008, 2010, si tú revisas con calma los pensum de estudio de las facultades de ciencia de las más importantes universidades del mundo, pues estamos hablando de Oxford, de la misma gente del MIT, de British Columbia, ¿verdad? Todas las universidades jesuitas del lado atlántico de Estados Unidos. Tú te vas a dar cuenta que a partir de esos años se empezó a hacer mucho hincapié en temas genéticos, ¿sí? Una innovación, un tema de boom, de nuevos aprendizajes, etcétera, etcétera. En esos pensum, que hoy en día inclusive muchas de estas informaciones son públicas, se le enseña a los estudiantes a poder hacer replicaciones de ADN sobre la base de ARN huéspedes, es decir, ¿cómo hago yo para que a partir de una cadena de ADN, escogiendo oportunamente el tipo de huésped, yo me clono sobre ese ARN, que es más o menos pues la cadena, digamos, de contagio que puede tener un coronavirus o algún otro virus de estos de doble capa de lípidos que entra al cuerpo. Han pasado ya prácticamente 12 años de ese momento y tenemos que recordar que en las administraciones pasadas de Estados Unidos, la afluencia de personas de todo el mundo a las universidades estadounidenses es masiva. Entonces, yo no quiero darle pues la culpa, por supuesto, a los estudiantes, ni más faltaba, pero sí dejar muy claro que aquí hay una responsabilidad gubernamental. El conocimiento es un factor clave de desarrollo de un país, pero también puede ser un factor clave de destrucción en las manos equivocadas. Entonces imagínate tú ahora miles y miles de estudiantes en todo el mundo teniendo acceso a un conocimiento y a una tecnología con los cuales uno pudiera fácilmente manipular pues genéticamente, repito, un ADN de cualquier cosita, de una determinada cadena, determinado tamaño, y tener el conocimiento de tomar ese ADN y ponerlo en las condiciones óptimas para replicarse sobre un huésped que tiene un ARN específico. Imagínate de qué sale de eso. ¿Sí me hago entender? Entonces creo que el problema empieza más atrás.
empieza en qué estamos haciendo con ese conocimiento y luego pues lo que ya conocemos, dónde llegan esos talentos, para quienes trabajan esos talentos y esa sed muchas veces un poco de poder de las personas que hace que los lleven a tratar de considerarse que están por encima de todo. ¿Sí? Esto que te acabo de describir, de estos 10, 12 años que han pasado, es exactamente lo que ha ocurrido. Están explotando un conocimiento nuevo. El problema es que pues, tú puedes explotar un conocimiento para bien como para mal. Pues lamentablemente, nos guste o no nos guste, pues la Organización Mundial de la Salud está del lado del mal. Porque está demostrado que uno, no tiene cómo controlar esas cosas. Dos, que no le interesa. Y tres, se consiguió un aliado perfecto, un aliado comunista como es China, que tiene todas las condiciones históricas para poder imponer una agenda de este tipo sin el menor escrúpulo posible, Mario. Entonces, si me lo preguntas, nosotros estamos no solamente en el peor de los mundos, digamos, en el peor de los escenarios, sino que además el problema no es solamente China, refiriéndome a tu pregunta. Aquí el problema es global, porque no podemos olvidarnos que allá en la Universidad de Harvard hay implicados, allá en la Universidad de Yale hay implicados. Hoy, el director, creo que de la Facultad de Química, pues, está preso y está investigado. Entonces el tema es mucho más, así como nos están tratando de imponer una agenda global, igualmente el problema es global. Entonces aquí evidentemente China es un gran culpable, claro que sí, pero no está solo en ese barco. Aquí el tema es un tema mucho más grande y que probablemente involucra gente de países de nosotros vecinos, ¿sí? Sin llegar a catalogar, digamos, a hablar de manera genérica, a culpar un país, pero aquí hay culpables de prácticamente varios países, no solamente de China. Entonces, el fenómeno es global y el problema es global también, ¿no?